Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos adentramos en un texto que es, bueno, puro drama, un final de libro con un giro de guión espectacular, el capítulo 9 de Amós. Sí, Es un viaje que arranca con una de las visiones de juicio más aterradoras que uno pueda leer y acaba con una promesa de esperanza y abundancia que casi no te crees. totalmente. Es la resolución de todo el libro. Y el contraste es brutal. La misión aquí es entender esa transición, o sea, cómo un mensaje que parece anunciar una destrucción total e inevitable se transforma en una visión de seguridad y prosperidad eternas. Es un capítulo que condensa la justicia y la gracia de una forma muy potente. Pues vamos a ello. La estructura del capítulo parece llevarnos de la mano. Empezamos con un juicio del que nadie puede escapar, luego se nos recuerda quién es el juez que lo ejecuta, y de ahí, cuando todo parece perdido, llega el gran giro. La promesa. La promesa de una restauración increíble. Empecemos por el principio, esa visión del juicio. Es que la imagen es potentísima. Amós ve a Dios de pie junto al altar. Ajá. No en un trono lejano en el cielo, sino en Betel, en el epicentro de la religión corrupta que él mismo ha denunciado. Y está allí listo para demolerlo todo. La orden es: hiere el capitel. Y ese detalle lo es todo. Golpear el capitel, la parte más alta de la columna, significa que el sistema se derrumba desde arriba. Es un colapso total, deliberado, que va a caer sobre la cabeza de todos. Claro. El mensaje es inequívoco. La hipocresía religiosa, el pecado que se disfraza de piedad, tiene consecuencias devastadoras. No es una reforma, es una demolición. Y después de esa imagen empieza una letanía de lugares donde es imposible esconderse. Es casi poética en su severidad. Da igual si cavas hasta el Seol, el lugar de los muertos, o si subes al cielo. Ni siquiera en la cumbre del Monte Carmelo. Exacto, que era un lugar lleno de cuevas, perfecto para ocultarse. Incluso llega a decir que si se esconden en el fondo del mar, mandará una serpiente marina para que los muerda. Vaya. La hipérbole es tremenda, pero lo que busca transmitir es una omnisciencia y omnipresencia absolutas en el contexto del juicio. La mirada de Dios, que antes era para proteger a su pueblo, ahora se ha puesto sobre ellos para mal, y no para bien. Se acabó, no hay escapatoria. Esa imagen de no poder esconderse en ningún rincón del universo te obliga a preguntar, ¿pero quién es este juez con un poder tan absoluto? Claro, Y el texto, como si anticipara la pregunta, se detiene para responder. justo ahí. Intercala un pequeño himno, un recurso que Amós ya ha usado antes, para recordarnos con quién estamos tratando. Es un fragmento que exalta a Dios como el creador que toca la tierra y se derrite. Funciona como un recordatorio de autoridad cósmica. El juicio no es un arrebato de ira. Es la ejecución de una sentencia por parte del soberano del universo, el que tiene el control de todo. Y justo después de establecer esa autoridad universal, Dios se vuelve a Israel y les lanza una pregunta que debe de haber sonado como una bofetada teológica. Les dice: ¿no sois vosotros como hijos de etíopes para mí o hijos de Israel? Uf. Vaya, eso es dinamita pura para un pueblo que basa su identidad en ser único y elegido. Es un punto de inflexión y es teológicamente muy denso. Les está diciendo que su estatus de pueblo elegido no es un cheque en blanco. No les da inmunidad. Para nada. Y para que no quede duda, les recuerda que él también ha guiado la historia de otros pueblos, sus enemigos incluso. Menciona cómo sacó a los filisteos de Caftor o a los sirios de Kir, del mismo modo que sacó a Israel de Egipto. O sea que les está diciendo, vuestro gran acontecimiento fundacional, el Éxodo, no os hace intrínsecamente mejores. Yo soy el Señor de toda la historia, no solo de la vuestra. Exacto. Eso desmonta por completo cualquier orgullo nacional o falsa sensación de seguridad. Has dado en el clavo. Y lo más radical es que usa su propia historia de salvación, el Éxodo, como vara de medir para la historia de otros pueblos. Este modelo. Ser elegido no es una licencia para pecar, es una llamada a una responsabilidad mayor. Ya. Pero justo ahí, en medio de esa amenaza de destruir el reino pecador, suelta una frase que lo cambia todo. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se puede juzgar con esa contundencia y a la vez no aniquilarlo todo? Pues con otra imagen. La respuesta viene con otra imagen muy potente, la de la zaranda. Esa metáfora de la zaranda o el tamiz es la clave para entender el resto del capítulo.
El exilio, el sufrimiento, la dispersión entre las naciones, todo eso va a actuar como una criba. Imagina que echas en un tamiz un montón de grano mezclado con tierra, piedras y paja, y lo sacudes con fuerza. Claro. Las impurezas, lo que nos sirve, se cae por los agujeros, pero el buen grano, lo valioso, permanece dentro. Entonces, no se trata de un Dios que quiere borrar a su pueblo del mapa, No, sino de uno que está dispuesto a sacudirlo todo con tal de salvar lo que es auténtico. El objetivo es la purificación, no la aniquilación. exactamente. La paja, las impurezas, son esos pecadores arrogantes que, como dice el propio texto, pensaban que no vendrá el mal sobre nosotros. Los que se creían a salvo por su estatus, Claro. pero el grano bueno, que se identifica con ese remanente fiel, será preservado. Es un juicio selectivo, que discrimina entre la autocomplacencia y la fe genuina. Ni un solo grano bueno, dice, caerá a tierra. Es increíble porque justo cuando piensas que la historia va a terminar en esta purificación tan dura, con la imagen del grano salvado por los pelos, el texto pega un volantazo de 180 grados. Total. De repente, ya no hablamos de sobrevivir, sino de una restauración gloriosa. Es un cambio de tono brutal. Pasamos de la oscuridad casi total a una promesa asombrosa que empieza diciendo: «En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David». Y es fundamental entender qué significa esa frase. Porque no habla del templo, ¿verdad? No, en absoluto. La palabra hebrea que usa es suká, que no es un edificio majestuoso, sino más bien una cabaña, una choza frágil. Ah, Es una metáfora de la dinastía del rey David. En tiempos de Amós, el reino estaba roto, dividido en dos. La casa de David era una sombra de lo que había sido, una cabaña en ruinas. La promesa, por tanto, es que Dios va a restaurar esa dinastía. va a reparar las brechas. Exacto. Va a reparar sus brechas y levantarla a una gloria aún mayor. Es una profecía mesiánica clarísima. Y esta profecía no se queda ahí en el Antiguo Testamento. Tiene un eco potentísimo más adelante, en un momento crucial. Absolutamente. Este es uno de esos momentos donde los hilos de toda la narrativa bíblica se conectan de forma espectacular. Nos tenemos que trasladar al libro de los Hechos de los Apóstoles, al llamado Concilio de Jerusalén. Uf, nada menos. La iglesia primitiva está en crisis. La gran pregunta es, ¿para ser cristiano un no judío tiene que hacerse judío primero? ¿Tiene que circuncidarse y seguir la ley de Moisés? Era un debate que podría haber fracturado el movimiento para siempre. O sea, una cuestión de identidad fundamental. ¿Es un movimiento judío o es algo universal? Exacto. Y en medio de esa tensión, el apóstol Santiago se levanta para poner paz. ¿Y qué texto cita para resolver la disputa? Cita Amos 9. No puede ser. Sí, argumenta que la profecía de que se levantaría el tabernáculo de David era para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles. Su interpretación es radical. El reino restaurado del Mesías, de Jesús, descendiente de David, estaba destinado desde el principio a incluir a todas las naciones. Es alucinante. Una profecía de restauración para un Israel quebrado se convierte en la base teológica para un movimiento universal que acoge a gente de todos los pueblos. Un giro de guión dentro de otro. Cambió la historia. La idea de Amós de que el reino restaurado poseerá a las naciones se reinterpreta. Ya no es una conquista militar, sino una inclusión espiritual. Un llamado. Un llamado para que todos los pueblos formen parte del pueblo de Dios. Y la visión de Amós todavía va más allá. Después de esta promesa de restauración del reino, se expande a una prosperidad casi paradisíaca. Es que las imágenes son casi de ciencia ficción. Dice que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la semiente. Esto quiere decir que las cosechas serán tan increíblemente abundantes y crecerán tan rápido que las temporadas agrícolas se solaparán. Se pisan unas a otras. No habrán terminado de recoger la cosecha cuando ya será tiempo de volver a sembrar. Y no se detiene ahí. Los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Es un lenguaje poético, exagerado, que apunta a una sola cosa: la reversión completa de la maldición de la tierra que se describe en el Génesis. La creación misma. La creación misma participa de esta restauración. Es como si la tierra volviera a un estado edénico, produciendo con una generosidad desbordante y sin esfuerzo. Es un mundo donde la gente reconstruye sus ciudades en ruinas, planta sus viñas y bebe su propio vino, disfrutando del fruto de su trabajo en paz y seguridad. Ajá. Y entonces llega la frase final.
la promesa que lo sella todo de forma definitiva. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Esa es la culminación, una seguridad y una paz permanentes. El ciclo de pecado, juicio y exilio que había marcado toda la historia de Israel se rompe para siempre. Ya, es la palabra final de Dios para su pueblo fiel, una promesa de un hogar eterno y seguro. Un final feliz, definitivo, sí. El Dios que empieza el capítulo de pie sobre el altar listo para destruir es el mismo Dios que termina prometiendo reconstruir y traer una abundancia que nunca se acabará. Si lo resumimos, el viaje de este capítulo es completo. Empieza con la certeza de que la justicia divina es ineludible y que ser elegido no te da un pase libre, sino una mayor responsabilidad. Nadie es una excepción. Nadie. Pero, y esto es lo crucial, el juicio no es el acto final. El propósito del juicio, como vimos con la zaranda, es purificar, no destruir, es preservar a un remanente fiel. Y a partir de ese pequeño grano preservado, Dios desata una restauración que no solo reconstruye lo perdido, sino que lo expande de una forma que nadie esperaba. Claro, hasta incluir a todas las naciones. A través de esa figura mesiánica descendiente de David. Es fascinante pensar que el libro de Amós, que empieza con el rugido de un león anunciando el juicio, termine con el dulce goteo del vino en los montes. Al final, la gracia tiene la última palabra. Exacto. La fidelidad de Dios a sus promesas acaba siendo más fuerte que su juicio sobre el fracaso humano. Su último acto, su palabra definitiva, siempre es la restauración. Y esto nos deja con una idea interesante sobre la que pensar. El texto no presenta la esperanza como una forma de evitar las consecuencias. No es un «no te preocupes, al final todo saldrá bien, hagas lo que hagas». No para nada. La esperanza es algo que se encuentra al otro lado de un proceso de purificación muy duro, al otro lado del zarandeo. Y eso plantea una pregunta que va más allá de este texto antiguo. ¿Qué implica realmente esa idea de que la restauración más profunda y auténtica no se logra eludiendo la justicia, sino atravesándola? Ya. ¿Cómo vemos ese patrón, un juicio que purifica para dar paso a una nueva esperanza, en otros ámbitos de la vida? Es una estructura que invita a reflexionar.